Juegos aterradores he visto algunos, desde un juego donde somos una versión tétrica y monstruosa del fontanero más querido de los videojuegos, hasta una historia en donde un demonio limón libera un peligroso virus que transforma a las personas en zombies monstruosos de Rag. Pero creo tal vez se quedarían confundidos si les digo que bastante probablemente un juego de alimentar una caja vence a esos dos como uno de los juegos más terroríficos por acá en el canal. En este juego estaremos en un lugar rodeados por absolutamente nada, solo inmensa oscuridad, pero enfrente de nosotros tendremos a una extraña caja que nos pedirá que la alimentemos. Y es por eso que estamos aquí hoy, porque como estamos en el mes del terror, hoy les voy a contar la historia de Mr. Loopy. Ay no, amigo. La situación de mi corrupción está empeorando poco a poco. ¿Alguna idea sobre cómo arreglarlo? ¿Qué otras cosas sirven? Bueno, ni modo, creo que toca hacer el video así. La historia de Mr. Loopy comienza en una tranquila ciudad. La protagonista de nuestra historia es una niña llamada Susie. Susie se encuentra jugando en un lugar que parece ser las calles como de costumbre. Ya era bastante tarde, así que decide solo jugar un rato más y después irse a casa. Pero cuando estaba jugando, su juguete favorito, que se apodaba bajo el nombre de Mr. Bally o Señor Bola, se le cayó y salió rodando hacia un callejón oscuro. Susie corrió tras él y logró atraparlo, pero en ese callejón una extraña voz la llamó por su nombre. Susie estaba bastante confundida y algo asustada, pero decidió ir a ver de qué se trataba. Siguiendo la voz, un rato después logró encontrarla. La voz la guió a una especie de caja roja en medio de la nada. La voz dentro de la caja le volvió a hablar, diciendo que por fin estaba ahí, que se acercara. Al acercarse a la caja, Susie le preguntó a la voz quién era. La caja se presentó ante ella. Él se hacía llamar Mr. Loopy y le dijo que quería que ambos fueran amigos. Susie estaba algo preocupada ya que de alguna manera esa voz sabía su nombre, y le preguntó que por qué estaba llamándola. La caja le contestó que él sabía muchas cosas sobre ella, pero que antes que nada le hiciera un favor. La entidad quería que Susie desamarrara el nudo de la caja. Susie obedeció a Mr. Loopy. Cuando el papel se quitó de la caja, Mr. Loopy por fin podía ver. Le dijo a Susie que tenía un hermoso rostro y que era una gema. Después de esto, Mr. Loopy le comentó a la niña que había estado oliendo un poco de extracto de queso por la zona. Mr. Loopy tenía mucha hambre, así que le pidió un favor a Susie. Él le pidió que fuera por la calle y recolectara queso para él. Fue entonces que Susie se embarcó en la tarea de recolectar el queso para su nuevo amigo. Susie encontró queso en platos por la calle, en una trampa de ratones y hasta dentro de una especie de caja de metal. Al final la niña vuelve con su nuevo amigo y le da todo el delicioso queso que encontró. Para alimentarlo tenía que lanzar los quesos dentro de la caja donde se encontraba Mr. Loopy. Después de terminar de comer, Mr. Loopy le agradece a la niña por el aperitivo y le agradece por su amabilidad. Sin embargo, Mr. Loopy todavía tenía hambre, así que le pide a la niña que busque un poco más de queso para él, prometiéndole una recompensa. A pesar de que la niña seguía confundida de qué o quién era Mr. Loopy, le estaba empezando a agarrar cariño, así que no iba a decepcionar a su nuevo amigo, por lo que se embarca en la misión de conseguir más queso para Mr. Loopy. En su búsqueda, Susie encuentra algunas cosas curiosas, como un montón de trampas para ratones y una extraña criatura bastante aterradora. Pero al parecer esta criatura era buena, ya que le ofrece un poco del queso que tanto necesitaba. También en su misión, Susie se encuentra con una extraña caja que con una llave que se encontraba en una vitrina cercana logra abrir. Dentro de la caja había un extraño mecanismo que no se nota muy bien para qué sirve, pero con un engranaje cercano, la niña logra reparar el mecanismo, que al parecer hacía salir una extraña mano metálica que en agradecimiento le da un pedazo de queso. Cuando la niña vuelve con Mr. Loopy, nuevamente alimenta a su amigo con el queso encontrado, y a pesar de que Mr. Loopy estaba agradecido con la niña, lamentablemente la entidad seguía con hambre, por lo que nuevamente le pide a Susie que vaya una última vez a conseguir más comida para él. La niña ya estaba bastante cansada y notó que ya se estaba haciendo muy tarde, por lo que le dice a Mr. Loopy que ya debería irse a casa, pero Mr. Loopy le dice que por favor solo una última vez, que estaría muy agradecido. Susie se lo piensa un poco, pero al final decide ayudar a Mr. Loopy. Susie encuentra queso cerca de una alcantarilla cercana y encuentra un poco más explotando un globo con una astilla. Al volver nuevamente con Mr. Loopy, la niña se da cuenta de que hay algo raro. Por alguna razón dentro de la caja de Mr. Loopy sale una luz roja muy potente. La niña le pregunta a Mr. Loopy qué le había pasado, pero el ente le responde que no le pasaba nada, solo que ahora se sentía más vivo que nunca. Hacía mucho que no conversaba con nadie. La niña estaba un poco asustada, pero nuevamente le da el queso a su amigo. Mr. Loopy le agradece y le dice que por favor le dé una última vez queso, que esta vez tendría una sorpresa para ella. Susie estaba muy nerviosa, le dijo que no puede porque debería irse a casa, pero Mr. Loopy insiste y le dice que el regalo que le dará será muy genial, así que Susie, un poco dudosa, va a buscar queso una última vez. Cuando Susie encuentra el queso que necesitaba y vuelve con Mr. Loopy, las cosas raras habían aumentado. Ahora parecía que una especie de cosa negra se movía dentro de la caja.
También que cuando fue a lanzarle el queso a Mr. Lupi, notó que habían aparecido unos pilares que se mueven, que le dificultaron la tarea. La niña estaba cada vez más nerviosa. Cuando la niña termina su tarea, le dice a Mr. Lupi que eso era todo lo que había encontrado y que se irá a casa ahora. Pero cuando estaba por despedirse, el mismísimo Mr. Lupi sale de la caja, revelando esta cosa que era lo que Susie estaba alimentando. El monstruo le dice en un tono amenazante a la niña que solo busque un poco más. La niña sale corriendo muy aterrada por lo que vio, a buscar el queso que necesitaba. Lamentablemente el único queso que había a la vista estaba en trampas para ratones, por lo que sin otra opción Susie agarra los quesos de las trampas, lastimándose dolorosamente las manos. Cuando la niña vuelve con Mr. Lupi, se da cuenta de que ahora hay aún más pilares móviles que se mueven más rápido con el tiempo, por lo que se vuelve más complicado aún alimentar a la lente. Afortunadamente lo consigue después de algunos intentos. Después de ser alimentado, Mr. Lupi le agradece por toda su ayuda y le dice que si ya está lista para ver su sorpresa. Con los huesos temblándole, Susie le responde que sí, y Mr. Lupi le comenta que no tiene que ser tímida ahora, y le dice que lo siga. De la nada, a la caja le crecen patas como de araña y lleva a Susie a un extraño lugar. En ese callejón hay una enorme pila de lo que parecen ser órganos humanos, y Mr. Lupi, con su cara asomándose por fuera de la caja, le dice a la niña que lo alimente una última vez. Ya sin ninguna opción, Susie decide obedecer al monstruo, por lo que uno a uno empieza a darle el alimento al monstruo. En una de las veces en las que voltea a agarrar un órgano para el ente, al voltear nuevamente se da cuenta de que Mr. Lupi desapareció. Susie estaba demasiado aterrada, pero con un poco de valor decide llamar a Mr. Lupi para ver si seguía ahí. En ese momento, Mr. Lupi emerge de la oscuridad y ahora con un nuevo cuerpo y su poder al máximo, le agradece a la niña por toda su ayuda y le dice que de verdad son verdaderos amigos. Al final vemos una foto de un atardecer en donde estaba Susie y su amigo Mr. Lupi, y así terminaríamos la historia completa de Mr. Lupi. El juego tiene distintos finales dependiendo de las decisiones que tomemos. El final que vemos ahora, o sea lo bueno, es el final 4. Para conseguir el final 2 tendremos que decidir escapar la segunda vez que Mr. Lupi nos pide queso. De esta manera la niña correría lejos del ente y regresaría a su casa, pero al final se nos muestra una foto donde aparece Susie muerta en medio de su cama y un texto que nos dice: en el silencio de la noche la venganza de Mr. Lupi fue rápida y brutal. Esto nos da a entender que Mr. Lupi desapareció por la noche en la casa de la niña y la mató mientras dormía. En el final 1, que lo conseguimos y decidimos irnos cuando le damos el queso, la vez que encontramos la caja con el mecanismo, Susie le dirá a Mr. Lupi que ya tenía que irse a casa. Mr. Lupi lo acepta, pero le dice que por favor vuelva mañana, y Susie lo promete. Al final vemos como la niña vuelve tranquilamente a su casa para el siguiente día volver con Mr. Lupi. Aparentemente también es otro final bueno. Y finalmente, para conseguir el final 3, tendremos que intentar escapar en el momento en que Mr. Lupi desaparece, cuando la niña le está dando órganos de comer. Si hacemos esto, veremos como Susie estaba en medio de la ciudad en el trayecto a su casa, ciudad que por alguna razón parecía estar desierta. Si decidimos continuar caminando por las calles, nos encontraremos con un hueco negro y pues pasará esto. Mr. Lupi agarra a Susie y la mata, un tiempo después mostrándonos una foto del funeral de esta última, siendo el segundo final en donde muere la niña. Y así terminaríamos la historia de Mr. Lupi. Este juego me pareció muy genial y muy aterrador, siendo interesante que a pesar de la naturaleza del juego, hay algunos finales donde la niña se puede salvar. También deja bastantes misterios, como qué era exactamente Mr. Lupi. ¿Qué decir? Esta fue la historia completa de Mr. Lupi. Y este sería el video. La verdad me pareció una buena idea hablar de este juego, ya que hace unas semanas lo conocí y me gustó mucho. Y como estamos en el Spookimo... But Mom, it's a Spookyman! Oh, you're right! Here you go. Espero que les haya gustado la idea de hablar de un juego más creepy de lo usual. Y si les gustó y les aterró, ya saben, suscribirse y eso. Y los saludos de este video son para Roberto Rapero Corrupto. Me saluda Chango, un saludo Roberto. Salúdame Chango, o si no Duolingo te quitará tu perro. Un saludo Matías. Si quieren que los salude, solo digan en los comentarios una server de Discord. Que hablando de eso, tenemos server de Discord para hablar con los panas, hago anuncios sobre los videos y cosas épicas. Así que pásense. También tengo un canal secundario, en donde subo música, partidas de Smash y cosas épicas, así que pásense por allá. Tengo planeado, si es que el colegio no se mete de por medio, subir 2 videos más para lo que queda de este mes. Y ambos serán videos con una temática spooky, así que si les interesa verlos, pueden estarse atentos al canal. Seguro que les estarán y les gustará. Y sin más que decir, nos vemos en otra ocasión.